Mi novia y la de mi hermano se odian tanto como para prácticamente destruir a toda mi familia. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que una simple sala de estar iba a terminar provocando una pelea familiar que duraría casi un año entero, me habría reído en su cara. Porque cuando todo comenzó, honestamente parecía una de esas molestias pequeñas que uno deja pasar para evitar problemas. En aquel entonces mi hermano Esteban y yo compartíamos una casa. Habíamos decidido rentarla juntos porque ambos queríamos ahorrar dinero y, siendo sinceros, nos llevábamos bastante bien. No éramos esos hermanos inseparables que hacen todo juntos, pero tampoco teníamos conflictos importantes. Cada quien tenía su espacio, sus horarios y sus propias amistades. Durante bastante tiempo funcionó, hasta que apareció Brenda. Cuando Esteban empezó a salir con ella, todo parecía normal. Era amable cuando la conocí, sonreía mucho, hacía bromas, parecía llevarse bien con todos. Pero conforme empezó a pasar más tiempo en la casa, las cosas comenzaron a cambiar de maneras que en ese momento parecían insignificantes. La sala era el corazón de la casa. Era donde comíamos, donde recibíamos visitas, donde veíamos películas, donde convivíamos. Bueno, al menos así era antes, porque poco a poco la sala dejó de sentirse compartida. Primero apareció una consola nueva, luego una pantalla enorme, después unas bocinas, luego luces LED, luego una silla gamer, luego otra. Y antes de que me diera cuenta parecía que habían instalado una sucursal completa de un centro de videojuegos en medio de la casa. Yo intentaba no darle importancia. Después de todo, casi siempre estaba en mi habitación. Trabajaba muchas horas, jugaba videojuegos en mi propia computadora, y sinceramente prefería evitar conflictos. Así que me decía a mí mismo, da igual, ni uso tanto la sala, que hagan lo que quieran. Pero el problema fue creciendo, porque ya no era solamente que hubieran llenado el espacio, era la actitud. Cada vez que quería sentarme a ver algo, ellos ya estaban ahí. Cada vez que algún amigo venía de visita, ellos estaban ocupando todo. Cada vez que alguien quería usar la televisión, parecía que tenía que pedir permiso indirectamente. Y aunque nadie lo decía abiertamente, la realidad era que la sala había dejado de sentirse como una zona común. Se había convertido en territorio de Esteban y Brenda. Aún así seguí ignorándolo. Porque para mí no valía la pena pelear por eso. Y probablemente habría seguido igual mucho más tiempo si no hubiera conocido a Vanessa. Ahí fue donde empezó el verdadero problema. Porque cuando ella llegó a mi vida, de pronto empecé a usar la sala otra vez. Nos gustaba cocinar juntos, ver películas, pedir comida y sentarnos a platicar durante horas, hacer cosas normales de pareja. Nada extraordinario, nada invasivo, nada exagerado, simplemente convivir. Recuerdo perfectamente la primera vez que la llevé a la casa. Antes de entrar le expliqué cómo funcionaban las cosas. La sala es compartida, le dije. Puedes estar ahí sin problema, pero si quieres privacidad, mejor nos vamos a mi cuarto. Ella asintió. Suena lógico. Yo también pensaba que era lógico. Resulta que no todos compartían esa opinión. Las primeras semanas parecían normales, pero después empecé a notar ciertas miradas, ciertos silencios, ciertos comentarios disfrazados de bromas. Nada directo, nada demasiado evidente, pero sí suficientes señales para entender que algo les molestaba. Por ejemplo, cuando Vanessa se iba, yo regresaba a la cocina por agua y encontraba a Brenda diciendo cosas como, qué raro que ahora sí les guste tanto la sala. O, algunas personas creen que viven solas. O, hay quienes no entienden cuándo están invadiendo espacios. Todo dicho con una sonrisa. Todo acompañado de una risita. Todo lo suficientemente ambiguo para que nadie pudiera reclamar, pero lo suficientemente claro para que yo entendiera perfectamente el mensaje. Al principio, intenté ignorarlo. Después, intenté hablarlo. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando cuando finalmente dije, oigan, la sala es para todos. Pensé que era una frase completamente razonable, pero apenas terminé de decirla, el ambiente cambió. Brenda dejó los cubiertos sobre la mesa. Esteban cruzó los brazos, y por primera vez sentí que estaba tocando un tema mucho más sensible de lo que imaginaba. Nadie dijo que no fuera para todos, contestó Brenda. Entonces no entiendo los comentarios. ¿Qué comentarios? Y ahí empezó ese tipo de conversación desesperante donde alguien finge no entender exactamente aquello que acaba de hacer. Yo intentaba explicar, ella lo negaba, Esteban la defendía, y al final terminamos dando vueltas sobre lo mismo durante casi una hora. Cuando acabó la discusión,
Me fui a dormir convencido de que las cosas mejorarían. Qué ingenuo era, porque aquello no solucionó absolutamente nada. De hecho, fue justo el momento donde empecé a notar algo preocupante. Brenda no estaba molesta por la sala. Brenda estaba molesta por Vanessa. Y todavía no entendía por qué. Lo que sí sabía era que cada visita de mi novia parecía empeorar las cosas. Los comentarios aumentaban, las indirectas también. Y la tensión empezó a sentirse tan evidente que incluso algunos amigos que visitaban la casa comenzaron a notarla. Uno de ellos incluso me preguntó una vez, ¿Brenda tiene algún problema con Vanessa? En aquel momento respondí que no, porque sinceramente quería creer que no, pero la realidad era que ya comenzaba a sospechar que sí, y eso era apenas el principio. Después de varios meses soportando indirectas, silencios incómodos y esa sensación constante de que cualquier convivencia podía terminar en una discusión absurda, finalmente tomé una decisión que llevaba tiempo considerando. Me iba a mudar. Y la verdad, cuando firmé el contrato de mi nuevo departamento, sentí un alivio enorme. Era como si hubiera encontrado el botón de salida de todo aquel problema. Porque siendo sinceros, yo no quería pelear con Esteban. Era mi hermano. Habíamos crecido juntos. Habíamos compartido cuarto durante años cuando éramos niños. Habíamos pasado por problemas familiares, cambios de escuela, trabajos horribles, rupturas amorosas y un montón de cosas más. No quería convertir una discusión sobre convivencia en una guerra familiar. Por eso pensé que la distancia iba a solucionar todo, sin convivencia diaria, sin roces, sin disputas por espacios compartidos, sin comentarios incómodos, sin necesidad de vernos todos los días. Problema resuelto, o al menos eso creí. Durante las primeras semanas parecía que había funcionado. Vanessa y yo estábamos felices organizando nuestro nuevo espacio, comprando muebles, armando estanterías, discutiendo durante 40 minutos sobre dónde debía ir una lámpara. Las típicas cosas de una pareja que está construyendo su vida juntos. Y mientras tanto, la relación con Esteban parecía haberse estabilizado. Nos escribíamos ocasionalmente, nos mandábamos memes, platicábamos de videojuegos, nada fuera de lo normal. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas estaban mejorando. Pero entonces apareció otro problema, uno mucho más complicado, porque aunque la convivencia entre nosotros ya no existía, seguíamos compartiendo prácticamente el mismo grupo de amigos. Y fue precisamente ahí donde empezó a cocinarse el desastre. Al principio fueron detalles pequeños, comentarios raros, personas actuando diferente, invitaciones donde curiosamente faltaba alguien, o reuniones donde parecía que había conversaciones enteras ocurriendo a nuestras espaldas. Vanessa fue la primera en notarlo. Una noche, mientras cenábamos tacos frente al televisor, me dijo, ¿no sientes raro al grupo últimamente? Levanté la vista. ¿Por qué? No sé, siento que algo está pasando. Yo honestamente no le di demasiada importancia. Los grupos de amigos cambian, la gente tiene etapas. A veces se juntan más unos que otros. Pensé que era algo normal. Pero conforme pasaron las semanas, empecé a notar exactamente lo mismo. Algunas personas dejaron de hablarnos con la misma frecuencia, otras parecían incómodas cuando coincidíamos, y algunas simplemente desaparecieron por completo. Era extraño, y sobre todo era confuso, porque nadie decía nada directamente, hasta que empezaron los rumores. Y ahí fue cuando entendimos que el problema era mucho más grande de lo que imaginábamos. Resulta que varias personas del grupo habían estado hablando entre ellas, comentando cosas, interpretando situaciones, repitiendo versiones distintas de ciertos eventos. Y como suele pasar en estos casos, cada vez que la historia cambiaba de persona, salía un poco más deformada. Una tarde me llamó un amigo. Después de platicar un rato, me soltó una frase que me dejó congelado. Oye, ¿es cierto que Vanessa odia a Brenda? Me quedé en silencio. ¿Qué? Eso es lo que me dijeron. Sentí que algo no cuadraba, porque Vanessa jamás había dicho algo así. Ni una sola vez. Podía estar incómoda, podía molestarse por ciertos comentarios, pero odiar a alguien era una palabra enorme. No. ¿Quién te dijo eso? Hubo una pausa. Prefiero no meterme. Y ahí entendí que el problema ya estaba corriendo por todo el grupo. Lo peor era que parecía una especie de teléfono descompuesto gigante. Cada persona tenía una versión distinta. Cada conversación agregaba nuevos detalles, y nadie parecía interesado en verificar qué era verdad y qué no. Vanessa, que siempre ha sido mucho más directa que yo, decidió intentar resolverlo. Su idea era sencilla: hablar, nada más, preguntar qué estaba pasando, escuchar,
aclarar malentendidos, terminar con los rumores, porque sinceramente parecía lo más lógico. Así que cuando coincidimos en una reunión con parte del grupo, ella decidió acercarse a una de las amigas más cercanas de Brenda. No iba con actitud agresiva, ni con ganas de discutir, ni buscando pelea. Simplemente quería conversar. Yo estaba ahí, vi todo, y todavía recuerdo exactamente cómo ocurrió. Vanessa se acercó con tranquilidad. Le preguntó si podían hablar. La chica parecía incómoda desde el primer segundo. Escuchó unos momentos, miró alrededor, y finalmente dijo: «No creo que este sea un buen momento». Vanessa asintió. «Está bien». Y eso fue todo. Literalmente todo. No hubo discusión, no hubo gritos, no hubo insultos, nada. Simplemente nos retiramos. De hecho, al salir de ahí, ambos pensamos que había sido una situación bastante normal. Incómoda, sí, pero normal. Si alguien no quiere hablar en determinado momento, pues ni modo. Se habla después. Fin de la historia. O eso creíamos, porque aparentemente los demás interpretaron nuestra salida de una forma completamente diferente. Días después empezaron a llegar comentarios extraños. Personas diciendo que habíamos sido groseros, que nos habíamos ido enojados, que habíamos hecho un desplante, que habíamos faltado al respeto, y yo cada vez entendía menos, porque estuve ahí. Vi exactamente lo que pasó, y nada de eso ocurrió. Pero las cosas ya estaban entrando en una dinámica muy peligrosa. Una dinámica donde la percepción estaba reemplazando a la realidad. Y todavía faltaba lo peor. Porque unas semanas después ocurrió el episodio que terminó convirtiendo un conflicto incómodo en una guerra abierta. Todo pasó un viernes. Habíamos tenido una semana pesadísima. Yo estaba agotado. Vanessa también. Esa noche cenamos temprano, vimos una película y nos dormimos relativamente pronto. Nada fuera de lo normal. Lo que no sabíamos era que, al mismo tiempo, varias personas del grupo estaban reunidas tomando desde la tarde, horas y horas. Y aparentemente alguien decidió que era el momento perfecto para resolver todos los conflictos acumulados. Alrededor de las 9:30 de la noche comenzó a sonar mi teléfono. Yo estaba profundamente dormido. Ni siquiera escuché la primera llamada. Después vino una segunda, luego una tercera y otra más. Cuando finalmente desperté, tenía varias llamadas perdidas. También Vanessa. Recuerdo que revisamos los teléfonos medio dormidos. ¿Qué pasó? Ni idea. Vimos los nombres. Eran personas del grupo, varias, al mismo tiempo. Lo primero que pensé fue que había ocurrido una emergencia. Pero no. Cuando revisamos los mensajes entendimos que querían hablar sobre el conflicto. En ese instante, a esas horas, después de haber estado tomando todo el día, y sinceramente ninguno de los dos tenía ganas de participar en una conversación así que decidimos dormir y responder al día siguiente. Vanessa y yo teníamos programada una clase de ciclismo desde hacía varios días. Nos gustaba mucho hacer ejercicio juntos porque era una de las pocas actividades que lograba desconectarnos completamente del trabajo y del estrés diario. Nos levantamos temprano, desayunamos algo ligero, preparamos nuestras cosas y salimos. Antes de entrar a la clase, Vanessa activó el modo no molestar en su celular, algo que hacía prácticamente siempre cuando entrenábamos. No tenía nada de raro. Lo había hecho cientos de veces, pero lo que para nosotros era una rutina completamente normal, para otras personas terminó convirtiéndose en una teoría conspirativa. Cuando terminó la clase revisamos los teléfonos. Y ahí fue cuando empezó el desastre. Había mensajes, muchísimos mensajes, demasiados. Algunos eran confusos, otros agresivos, y varios parecían escritos por personas que ya habían decidido qué había pasado sin molestarse en verificarlo. Resulta que después de las llamadas de la noche anterior, algunas personas intentaron volver a comunicarse durante la mañana. Como Vanessa tenía activado el modo no molestar, no respondió. Y entonces alguien llegó a una conclusión brillante. Nos bloquearon. Así, sin preguntar, sin confirmar, sin esperar. Simplemente decidieron que esa era la explicación. Cuando Vanessa me mostró los mensajes, ambos nos quedamos viendo la pantalla con cara de incredulidad. ¿Hablan en serio?, preguntó ella. Ojalá estuvieran bromeando, pero no. Parecía que estaban completamente convencidos. Y lo más impresionante era la velocidad con la que la situación se estaba saliendo de control, porque ya no estaban hablando únicamente de llamadas. Ahora hablaban de faltas de respeto, de desprecios, de actitudes tóxicas, de conflictos acumulados. Era como si alguien hubiera abierto una caja donde llevaban meses guardando resentimientos.
y de pronto todo estuviera saliendo al mismo tiempo. Intentamos mantener la calma. De verdad lo intentamos. Incluso llegamos a pensar que quizás solo era un malentendido enorme que podía solucionarse con una conversación. ¡Qué equivocados estábamos! Porque mientras nosotros todavía creíamos que era posible arreglar las cosas, otras personas ya estaban organizándose para hacer exactamente lo contrario. Todo lo descubrimos unos días después. Y sinceramente fue uno de esos momentos donde sientes que algo se rompe por dentro. Una amiga que todavía mantenía contacto con ambos lados decidió contarnos lo que estaba ocurriendo. Al principio parecía incómoda, nerviosa, como si no quisiera involucrarse, pero finalmente nos dijo la verdad. Habían creado un grupo de chat, un grupo donde varias personas hablaban específicamente de nosotros. O más exactamente, de Vanessa. Cuando escuché eso sentí una mezcla de sorpresa y enojo. Porque una cosa es que la gente tenga diferencias. Eso pasa. Pero otra muy distinta es organizar un espacio dedicado exclusivamente a hablar mal de alguien. Y conforme fuimos enterándonos de más detalles, la situación empezó a verse todavía peor. Porque no se trataba simplemente de comentarios aislados. No era una conversación ocasional. No era una discusión puntual. Según nos contaron, aquello se había convertido en una especie de cámara de eco donde todos alimentaban el conflicto. Alguien decía algo negativo, otro lo exageraba, otro agregaba información. Otro inventaba intenciones, y así sucesivamente. Cada mensaje hacía crecer más el problema. Lo más frustrante era que muchas de las cosas que se estaban diciendo ni siquiera eran ciertas. Pero cuando un grupo entero repite la misma versión una y otra vez, eventualmente empiezan a creerla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Recuerdo perfectamente la noche en que Vanessa y yo nos sentamos a hablar sobre todo aquello. Estábamos en la cocina. Había una taza de café frente a cada uno. Y por primera vez desde que comenzó el conflicto, la vi realmente afectada. Porque normalmente Vanessa es muy fuerte emocionalmente. No suele engancharse con los dramas. No suele preocuparse demasiado por la opinión ajena. Pero esta vez era diferente, porque las críticas ya no eran sobre una discusión específica, eran ataques personales, y eso duele. Especialmente cuando vienen de personas que considerabas amigos. No entiendo qué hice para que llegaran a este punto, me dijo. Y honestamente yo tampoco lo entendía. Porque si algo había intentado hacer durante todos esos meses, era evitar conflictos. Sin embargo, parecía que el simple hecho de no participar en ciertas dinámicas ya nos había convertido en los villanos de la historia. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Días después descubrimos algo que me hizo perder gran parte del respeto que todavía conservaba por varias personas del grupo. Uno de los participantes del famoso chat decidió hacer un comentario relacionado con una etapa difícil que Vanessa había vivido años atrás, una etapa que ella había trabajado muchísimo para superar. Algo profundamente personal, algo que no tenía absolutamente nada que ver con la discusión, y aún así alguien decidió utilizarlo para atacarla. Cuando me enteré sentí una rabia que pocas veces he experimentado, porque hay diferencias, hay discusiones, hay conflictos, pero también existen líneas que simplemente no deberías cruzar. Y para mí, esa era una de ellas. Vanessa llevaba meses enfocada en mejorar su vida. Había hecho cambios importantes, había trabajado muchísimo en sí misma, estaba orgullosa de todo el esfuerzo que había realizado. Y ver que alguien utilizaba precisamente eso como arma durante una pelea me pareció increíblemente bajo. Lo peor fue que nadie intervino, nadie dijo, eso ya es demasiado, nadie intentó detenerlo. Nadie corrigió el comentario. Al contrario, el grupo siguió funcionando, como si nada hubiera pasado, como si aquello fuera una parte normal de la conversación. Y fue justo ahí cuando algo cambió dentro de mí, porque hasta ese momento todavía pensaba que tal vez existía una forma de arreglar las cosas. Pero después de enterarme de eso, empecé a cuestionarlo seriamente, porque ya no estábamos hablando de un malentendido, ya no era una diferencia de opiniones, ya no era una pelea entre parejas. Ahora había personas atacando aspectos personales de alguien que ni siquiera estaba presente para defenderse. Y eso para mí era completamente diferente. Recuerdo que esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había ocurrido durante los últimos meses. La sala, las indirectas, los rumores, las llamadas, los mensajes, el grupo secreto, los insultos.
Todo parecía una cadena de eventos donde cada eslabón era peor que el anterior, y mientras más lo analizaba, más evidente se volvía algo que no quería aceptar. Mi hermano había estado presente durante gran parte de aquello. Sabía lo que estaba ocurriendo, sabía cómo estaban tratando a Vanessa, sabía lo que se decía, y aún así nunca hizo nada para detenerlo. Esa realización fue probablemente la más dolorosa de todas, porque los amigos van y vienen, los grupos cambian, las amistades terminan, pero un hermano se supone que es diferente. Los siguientes meses fueron rarísimos. Prácticamente dejamos de hablar. No hubo un gran enfrentamiento, simplemente dejamos de buscarnos. Y el silencio empezó a ocupar el lugar donde antes existía una relación bastante cercana. Al principio pensé que sería algo temporal, unas semanas, tal vez un mes, pero los meses comenzaron a acumularse. 2, 3, 5. Y para cuando me di cuenta, ya habían pasado casi 9 meses. 9 meses. Prácticamente el tiempo que tarda en llegar una nueva vida al mundo. Y durante todo ese tiempo la distancia entre nosotros no hizo más que crecer. Lo más complicado era mi mamá, porque ella quedó atrapada justo en medio de todo. Y sinceramente nunca la culpé por intentar arreglar las cosas. Mamá siempre había sido así. Era de esas mamás que creen que cualquier conflicto familiar puede resolverse sentando a todos alrededor de una mesa con comida suficiente. En su mente, si la familia se reúne y conversa, todo termina arreglándose. Ojalá la vida funcionara así. Cada vez que la visitaba terminábamos teniendo la misma conversación. Tienes que hablar con tu hermano. Ya hablé con él muchas veces antes de que esto explotara. Pero es tu hermano. Lo sé. La familia es la familia. También lo sé. Y así seguíamos. Una y otra vez. Siempre el mismo tema. Siempre el mismo resultado. Hasta que un día me preguntó algo diferente. Algo que me hizo detenerme. ¿Qué necesitas para reconciliarte con él? Por primera vez en mucho tiempo pensé seriamente la respuesta. Porque la verdad era que yo no estaba cerrado completamente a la idea. No disfrutaba estar peleado con Esteban. No me despertaba feliz pensando que no hablábamos. No estaba buscando castigar a nadie. Simplemente sentía que había una herida que seguía abierta y que nadie quería reconocer. Así que finalmente respondí: necesito que asuman responsabilidad. Mi mamá frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que reconozcan lo que pasó. Ya pasó mucho tiempo, precisamente. Ya pasó mucho tiempo y nadie ha pedido disculpas. Ella guardó silencio. Y entonces expliqué algo que llevaba meses acumulando. Porque muchas personas parecían creer que todo el conflicto giraba alrededor de rumores, llamadas perdidas o discusiones entre amigas. Pero para mí nunca fue eso. Lo que realmente me molestaba era otra cosa. Lo que me molestaba era que habían atacado personalmente a Vanessa y que después actuaron como si nada hubiera ocurrido, como si fuera normal, como si debiéramos simplemente olvidarlo, como si la responsabilidad desapareciera con el paso de los meses. Le dije a mi mamá algo muy sencillo. Si Brenda le pide disculpas sinceramente a Vanessa, estoy dispuesto a sentarme a hablar. Y era verdad. No estaba exigiendo algo imposible. No estaba pidiendo que todos se hicieran mejores amigos. No estaba exigiendo que el grupo volviera a existir. No estaba pidiendo que borraran el pasado. Solo quería una muestra mínima de responsabilidad, un reconocimiento, un sí, nos equivocamos. Nada más. Mi mamá pareció aliviada, como si finalmente hubiera encontrado una posible solución. Y durante unos días pensé que quizá realmente podría funcionar. Pero después llegó la respuesta. Y esa esperanza desapareció. Porque no solamente se negaron, ni siquiera consideraron la posibilidad. Según me contó mi mamá, la postura era básicamente: no tenemos por qué disculparnos. Y cuando escuché eso, sentí una tranquilidad extraña. Sí, tranquilidad. Porque después de tantos meses intentando entender qué estaba pasando, finalmente tuve claridad. Ya no había confusión, ya no había dudas. Ya no tenía que seguir preguntándome si todo había sido un malentendido. La respuesta estaba ahí, clarísima. No creían haber hecho nada malo, y si alguien no cree haber hecho nada malo, entonces tampoco tiene intención de cambiar nada. Esa conversación marcó un antes y un después para mí, porque dejé de perseguir una reconciliación que la otra parte ni siquiera parecía querer. Mi mamá siguió insistiendo algunas veces más. Menos que antes, pero todavía lo hacía, y cada vez le respondía exactamente lo mismo.
Estoy dispuesto a hablar, pero no estoy dispuesto a fingir que no pasó nada. Porque eso era precisamente lo que sentía que me estaban pidiendo. Que me sentara en una mesa, sonriera, comiera, actuara normal y enterrara todo debajo de la alfombra. Pero los problemas enterrados no desaparecen, solo esperan, y tarde o temprano vuelven a salir. Con el tiempo también me di cuenta de algo importante sobre el famoso grupo de amigos. Al principio me dolió muchísimo perderlo. Había personas ahí con las que compartí años enteros, viajes, fiestas, cumpleaños, momentos importantes. Pensar que todo eso había terminado me afectó bastante. Pero conforme pasaron los meses, empecé a verlo diferente. Porque cuando realmente analizaba quién había estado presente durante todo el proceso, me daba cuenta de que muchas de esas amistades ya estaban rotas mucho antes de que yo lo aceptara. Las personas que quisieron escuchar nuestra versión lo hicieron. Las personas que quisieron preguntar, preguntaron. Y las personas que simplemente querían creer rumores, tomaron su decisión desde el principio. Eso también me ayudó a cerrar el ciclo. Hoy, después de todo este tiempo, puedo decir algo que probablemente me habría costado admitir meses atrás. No estoy enojado. De verdad no lo estoy. Lo que siento es distancia. Una distancia enorme. Porque el enojo implica energía. Implica seguir emocionalmente conectado al conflicto. Y sinceramente ya no estoy ahí. Si mañana me encuentro a cualquiera de ellos en la calle, los saludaría con educación. No tengo interés en pelear, no tengo interés en discutir, no tengo interés en revivir el drama. Simplemente tampoco tengo interés en fingir cercanía donde ya no existe, respecto a mi hermano. Esa parte sigue siendo la más complicada, porque sí me gustaría recuperar la relación que teníamos. Claro que sí, pero no cualquier relación, no una construida sobre silencios incómodos y problemas ignorados. No una donde todos tienen que fingir que nada pasó. Y mientras eso no cambie, la distancia seguirá ahí. A veces pienso en aquella conversación que tuve con él antes de que todo explotara. Porque sí hubo una conversación, una muy importante. Recuerdo haberle dicho que teníamos que resolver las tensiones que estaban creciendo, que las cosas se estaban poniendo feas. Que ignorarlas solo iba a empeorarlas. Y recuerdo perfectamente cómo le restó importancia. Cómo pensó que eventualmente se arreglarían solas. Nunca lo hicieron. Y quizá esa sea la lección más grande que me dejó toda esta historia. Los conflictos ignorados rara vez desaparecen, generalmente crecen, se alimentan del silencio, se fortalecen con el orgullo. Y cuando finalmente explotan, el daño suele ser mucho mayor de lo que habría sido al principio. A día de hoy, sigo abierto a una reconciliación, pero una reconciliación real, no una actuación. No una foto familiar donde todos sonríen mientras esconden el resentimiento. Quiero algo auténtico. Y si eso nunca llega, al menos tendré la tranquilidad de saber que intenté resolverlo cuando todavía había tiempo. Si estuvieras en mi lugar, ¿aceptarías reconciliarte con tu hermano solo para darle tranquilidad a tu mamá? ¿O mantendrías tu postura hasta recibir una disculpa sincera por todo lo que ocurrió? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.